Advertencia. El siguiente podcast que oirán a continuación es una representación auditiva de eventos reales, los cuales pueden contener material considerado sensible para cierto público. Se recomienda discreción. Eran muchos los rumores que existían alrededor de la estación, la cual se había inaugurado desde hacía más de un siglo, funcionando concretamente a partir del año 1907, gracias a la llegada del ferrocarril a la zona. Fue en la época de su apogeo que el lugar recibió a miles de personas, siendo un punto de encuentro común entre turistas y residentes. Pero con el pasar de los años, la fachada del recinto había sido remodelada, dejando de recibir pasajeros debido al posterior declive y suspensión del servicio. Fue durante aquellos días en los que mi mamá comenzaría a desempeñar labores de limpieza en el mismo edificio, el cual se había vuelto ahora en parte de las oficinas del municipio local. Yo tendría entonces alrededor de 8 años, y siendo incapaz de quedarme solo en casa, la acompañaba feliz a su trabajo todas las tardes después del colegio. Al interior de cada sala se encontraban distintos computadores, los cuales disponían de acceso libre a internet, por lo cual la mayoría de las veces solía divertirme con ellos, mirando caricaturas o bien jugando videojuegos. Y durante una de esas noches, mientras estaba perdido en mis pensamientos frente a la pantalla del computador, comencé a oír sonidos extraños, provenientes al parecer desde una oficina cercana. Y caminando lentamente para advertir quién era, me paré de súbito a pensar que aquello era imposible, puesto que a esa hora todos los trabajadores habían terminado su turno y no había nadie más en las instalaciones que mi mamá y yo. Pero aún así, el sonido de pasos y una impresora encendida desde aquella sala continuaban escuchándose. Lo único que logré imaginar era que se trataba de algún intruso, y salí corriendo con pánico a buscar a mi madre, quien se encontraba limpiando la vieja casa del vigilante. Cuando le dije lo que sucedía, me acompañó con muchas dudas, explicándome que había sido una de las primeras salas que había limpiado, por lo que estaba muy segura de haber dejado cerrada la puerta con llave. Al observar la oficina, quedamos sorprendidos de ver que se encontraba vacía y abierta. Y no solo eso, ya que el lugar estaba en completo desorden, y aún continuaba sonando sobre su escritorio el intenso ruido de la máquina impresora, la cual estaba repleta de papeles. Al acercarme para observar, vi con espanto que la única frase escrita en cada hoja decía: "Yo estoy aquí". Mucho tiempo después, me enteraría que en la misma oficina trabajaba una antigua secretaria, la cual había fallecido unos días antes. Aún recuerdo exactamente el rostro de mi madre mientras me decía que no comentara con nadie lo que había sucedido. Pero entonces, por mi edad, no supe relacionar los hechos y solo obedecí ciegamente sus palabras. Después de todo, ¿quién escucharía a un simple niño? Tras semanas de haber continuado trabajando, mi madre no pudo evitar escuchar los rumores de advertencia que se decían acerca de la estación, pero en especial aquellos que giraban en torno a la vieja casa del vigilante, ya que a los mismos operarios del canal local que trabajaban allí les pareció sorprendente que ella no hubiera sentido nunca nada extraño. Uno de los hombres presentes en aquella conversación declararía que una noche, luego de que mi madre partiera del lugar como de costumbre, algunos de sus colegas continuaron trabajando, mientras que él
preparándose también para irse a casa, tomaría un par de cosas que iba a guardar, entre ellas una vieja cámara de video. Pero cuando pensaba salir de allí, observó con miedo que frente a la puerta de la oficina de uno de los directores parecía dibujarse el rostro de 3 pequeños niños, los cuales intentó grabar de inmediato. Yo jamás, a decir verdad, pude presenciar aquel registro, pero mi madre, que daba cuenta firme de su veracidad, afirmó que aquello había sido la principal causa de que el hombre renunciara pocos días después. Cuando sus amigos le preguntaron por lo sucedido, lo único que mencionaba sin parar, con miedo en su rostro, era que aquel lugar estaba maldito. Al principio, las necesidades económicas habían hecho que mi madre ignorara por completo tales historias, pero el miedo, poco a poco, se fue anidando en su mente, hasta aquella terrible noche que jamás olvidaríamos. Producto de ciertos horarios, mi madre no pudo ingresar temprano aquel día, pero ya en mitad de la noche, lo único que restaba por limpiar era la vieja casa de la estación. En ese momento, yo me encontraba jugando entre las oficinas de la parte superior, mientras que ella ocupaba la aspiradora en la planta baja. Fue entonces cuando mi madre comenzó a sentir escalofríos, como si algo invisible para ella de pronto la estuviese observando. Con miedo, se volteó para ver si había sido yo el que había bajado, sorprendida de continuar a solas. Pero cuando quiso volver a encender la aspiradora, intensos ruidos como de pasos se pronunciaron sobre la escalera. Era como si alguien estuviese bajando, pero al acercarse para mirar no logró observar a nadie y, tratando de olvidar la situación, continuaría limpiando. Pero en ese mismo instante, el intenso soplido de una voz alrededor de su oído la dejaría aterrada. ¡Shh! Queriendo creer con todas sus fuerzas que era solo su imaginación. Pero por el simple hecho de volver a intentar encender la máquina, aquella voz se escucharía de nuevo con más fuerza. ¡Shh! Mi madre, presa del temor, subiría las escaleras rápidamente y, percatándose de que me encontraba bien, me avisaría para bajar juntos, mientras apagaba las luces superiores de la escalera y oficinas. Tenía tan solo 10 segundos para colocar la alarma del edificio y poder salir, pero para ello tendría que permanecer a oscuras dentro del lugar. Durante todo ese proceso, yo me mantuve ansioso esperando afuera, observando de pronto que las luces superiores volvían a encenderse. Por tal motivo, mi madre obligatoriamente tuvo que desactivar la alarma, pero al estar ya fuera del recinto y con las luces apagadas, aquellas nuevamente volverían a encenderse. Incapaz hasta ese momento de dejar las oficinas superiores de esa forma, mi madre comenzó a desactivar la alarma por una última vez, y estando solo un par de pasos fuera del edificio, una siniestra figura comenzaría a vislumbrarse a través de la ventana. Cuando le pregunté a mi mamá, con ingenua curiosidad, quién era aquel hombre tan alto y delgado, solo comenzaría a correr, agarrada de mi mano, intentando irse lo más pronto posible. Ya en casa, mientras yo dormía, mi madre atendería con cansancio su teléfono, solo para oír sorprendida la voz de su jefe. Pero tras presentar en definitiva su renuncia ante aquel hombre, no podía dejar de pensar en los hechos. Muchos años después, me enteraría de que aquella misteriosa llamada había surgido a raíz de los intensos reclamos de vecinos cercanos al lugar.
los cuales se habían preguntado quiénes eran aquellas personas que celebraban fiestas nocturnas al interior de la estación.